El tema que propones hoy tiene un título muy sugerente que es Orden en el caos. Bueno, por cierto, que estamos con Iris Mir, que es profesora de yoga, Animal Flow y Pilates, además de otras disciplinas de movimiento, que ha estado por todo el mundo, experiencias en Hong Kong, Pekín, Londres, Barcelona, y también compagina estas experiencias de movimiento con la escritura, la fotografía y el dibujo, y con ella cada semana pues charlamos por aquí tranquilamente de un montón de temas que, bueno, que lo que pretenden es el bienestar, ¿no? Hablar de bienestar y tocando un montón de palos. En esta ocasión, orden en el caos. Y bueno, oye Iris, pues la verdad que hablamos a menudo, ¿no? De la naturaleza como ese todo que nos rodea y que nos permite disfrutar del movimiento y de la vida sana en libertad. Además, bueno, pues en comunión, ¿no? Con ese origen del que también formamos parte. Pero, ¿qué pasa cuando la naturaleza hace de las suyas y a su manera nos pide que nos alejemos, que seamos conscientes de cuál es nuestro lugar? Lo vivimos, por ejemplo, la semana pasada, ¿no? Con la llegada de la borrasca Claudia a las islas y la activación de una serie de alertas y prohibiciones que para muchos se convirtieron en una pausa obligada, Iris, en sus rutinas habituales. Iris, tú tienes, bueno, pues experiencia en esto, ¿no? Porque durante la temporada de tifones tú viviste situaciones así, ¿no? Cuando residías en Hong Kong. ¿Cómo se vivía allí? Sí, eso, bueno, la alerta de la semana pasada me recordó mucho a esas experiencias, porque también, sobre todo, porque el caso de Hong Kong, que es como muy significativo para comprender este momento de pausa del que tú hablabas, que además es una pausa obligada, porque estamos, en el caso de Hong Kong, también no estamos hablando de un lugar que es conocido como la ciudad que nunca duerme. Es verdad. Entonces, también es un lugar que está rodeado de una naturaleza tropical espectacular también, con bastantes islas, más la parte peninsular, donde convive, bueno, pues por eso, como la vida más urbana y moderna, y además, bueno, y de ser un centro financiero del mundo, con todo ese espacio natural y también, claro, la fuerza de la naturaleza de estar rodeado de agua y también, pues claro, los tifones, ¿no? Que pues lo que pasa en Hong Kong que es que a pesar de ser un lugar con esta energía tan magnética y un lugar tan único en el mundo, también por el ritmo de vida que se vive allí, pues los tifones obligan pues a pararlo todo completamente, aeropuertos incluidos, y además la norma es encerrarse en casa porque es realmente peligroso estar al aire libre, a esperar hasta que regrese la calma, que puede tardar lo que la naturaleza decida, claro, ¿no? Lo que marque, claro. Entonces, bueno, sentir el paso de una tormenta así y su intensidad durante esa pausa obligada, sobre todo en el caso de, bueno, sí, que puedes estar refugiado en un lugar seguro, ¿no? Pues eso es algo que lleva a la reflexión y que nos lleva también a una toma de conciencia al final, ¿no? Y nos hace darnos cuenta del poco poder de decisión que tenemos sobre todo lo que nos acontece a nuestro alrededor, porque, bueno, claro, los tifones nosotros no decidimos cuándo llegan, y la naturaleza, aunque no hubiese normas o restricciones, es una cuestión de sentido común. Tú ya ves que ese espacio en ese momento no es para ti, que te tienes que refugiar. Y bueno, yo creo que eso también, la lección más importante es esta, ¿no? De que es que la naturaleza no nos pertenece, y eso es un buen recordatorio también. Pues sí, la verdad que es, bueno, pues visto desde ese ángulo, pues es hasta necesario, ¿no? Porque tienes toda la razón, ¿eh? Que la naturaleza va por libre y en este caso somos nosotros quienes tenemos que tomar conciencia de ello y, bueno, y adaptarnos, ¿no? A lo que nos marca la naturaleza porque, oye, en cierto modo, Iris, ¿no crees que hemos perdido esa capacidad de autonomía que tenían nuestros antepasados de adaptarse, ¿no? De manera natural al entorno? También no les quedaba otra, ¿no? Y además de aceptar ese cambio y la impermanencia de la vida, ¿no? Que eran lecciones que nos solía dar la naturaleza cuando estábamos dispuestos a dejar que hiciera de las suyas y nosotros, los humanos, adaptarnos. Seguro que nuestros oyentes se han dado cuenta de que en esta sección nos gusta viajar en el tiempo, además, Iris. Y bueno, y en el tiempo y en el espacio. Y para explicar todo esto un poco, ¿qué te parece? Propones remontarnos hoy al antiguo Egipto. ¿Qué podemos aprender de ellos y su relación con las tormentas? Porque esto viene ya de lejos, ¿eh? Pues mira, hoy propongo que pensemos en el río Nilo. Sí. Hagamos el viaje al Egipto. Venga. Y al río Nilo y nos situemos en esa época del año cuando el río inundaba las zonas de conreo que lo rodeaban, cubriendo con sus aguas pues todos esos terrenos que habían sido ordenados al fin y al cabo por los campesinos con diferentes parcelas para cultivar la tierra. Entonces cuando llegaban esas inundaciones anuales
que por descontado conllevaban pues destrozos, claro. y eran interpretadas por los egipcios en esa época además como un retorno cíclico del caos más primario de las aguas, porque al fin y al cabo el origen es el agua, ¿no? Uh-huh. Entonces, para ellos, ese retorno a ese origen nuestro que era el agua, lo veían como una oportunidad, en lugar de una desgracia, lo veían como una oportunidad para redefinir y restablecer límites. Entonces, una vez esas aguas volvían a su cauce, el agua se retiraba y bueno, dejaba al descubierto todo lo que antes había sido ese orden que habían creado los campesinos con las parcelas, pero que había quedado destruido por el agua. Pues entonces ellos lo veían como esa oportunidad de volver como a empezar, ¿no? Y con lo que nos llevamos con ese punto de vista es como su visión positiva que nos transmitían con esa idea del reinicio de la vida y también del reencontrarse con un nuevo orden que al fin y al cabo venía impuesto por unas inundaciones que claramente ellos no podían controlar. Claro, la verdad que es muy interesante este punto de vista porque era como un proceso de reajuste, ¿no? Es lo que ellos lo interpretaban así. Era visto como una oportunidad, dando lugar a un concepto que hoy conocemos muy bien, que es la geometría. Así, me cuentas que denominaron en el Antiguo Egipto el proceso de restablecer el orden y las leyes de la tierra, una vez el Nilo pues recuperaba su cauce. Sin duda alguna, Iris, lo más bonito de todo esto es que como resultado cada día la medida de las zonas a cultivar serían algo diferentes, aceptando así, bueno, pues esta impermanencia de la vida, ¿no? En todas sus facetas. Así que los egipcios pues lo entendieron muy bien, ¿verdad? Y se adaptaban. Sí, y sobre todo es interesante que de allí saliera el concepto de la geometría, de Sí. algo, de una sensación y una realidad impermanente, Uh-huh. salió una forma de ordenar Claro. ese caos, ¿no? Y bueno, yo creo que con eso, ¿no? También de los egipcios y las lecciones que se llevaban del cambiante cauce del río con la lluvia, pues aprendemos también que la tierra, pues lo que decíamos antes, no nos pertenece y que es el hombre quien pertenece a la tierra y el que se tiene que adaptar en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, con el cambio climático de hoy en día, pues comprender estos conceptos que nos enseñaron en el Antiguo Egipto es más importante que nunca. Primero porque, sobre todo, necesitamos como reajustar nuestra relación con el medio natural, eso está claro. Lo tenemos que hacer por principios y cuestiones éticas, eso es indudable, pero también, y es lo más importante, incluso si fuera desde un punto de vista más egoísta, tenemos que reajustarnos por una cuestión de supervivencia, porque si seguimos así, pues el futuro que nos espera es bastante negativo. Entonces, bueno, yo creo que también los antiguos egipcios nos enseñaron que la humildad es muy importante y sobre todo que como seres humanos pues no estamos por encima de la naturaleza, que somos al fin y al cabo parte de la vida y que por eso tenemos que proteger la vida y sobre todo algo que decimos aquí muchas veces en esta sección, ¿no? No solo protegerla, pero luchar por esa alegría de sentirnos vivos. Y eso lo tenemos que hacer empezando por nosotros mismos, pero también por todo lo que nos rodea, que también tendría que ser como nuestra única prioridad, ¿no? El vínculo entre nosotros y el entorno. Iris, a mí se me ocurre también comentar, bueno, que, claro, la forma que teníamos antes de vivir, por ejemplo, los egipcios, pues incluía también la observación, que es otro concepto que yo introduzco aquí, y esa observación les llevaba a fluir con la naturaleza, y en esa observación surgían pues términos, técnicas tan interesantes como lo que estás hoy planteando, la geometría, que seguramente si los egipcios pues hubiesen actuado de otra forma, bueno, pues igual no hubiesen sido ellos los que introdujesen o digamos, utilizaran esta técnica, ¿no? Y aprovechar esas idas y venidas del Nilo en su recuperación de su cauce y no habrían, digamos, creado el concepto de geometría y no lo hubiésemos heredado, al menos de ellos, ¿no? Y bueno, en lugar de seguir con esta deriva, el ser humano, bueno, pues lo que ha conllevado es a mucha destrucción y arrogancia, ¿no? Iris, también yo meto aquí el concepto de la tecnología. Supongo que también, digamos, el progreso de la humanidad y la tecnología le ha permitido, entre comillas, pues plantarle cara, un poco de cara a la naturaleza. Lo que pasa es que lo hemos llevado un poco más allá de los límites, ¿verdad?
¿no? Lo hablábamos la semana pasada sí. en el programa cuando contábamos, ¿no? La relación del pueblo guanche con la Punta del Hidalgo y los sí. dos hermanos, y cómo ellos, a través de la observación, usando su imaginación, además, encontraron maneras de también poner orden al caos, sí. y explicar lo que estaba a su alrededor, y además, algo muy importante, ¿no? Como decidir y acertar cuáles eran los tiempos de siembra y cosecha, pues sí. en función de la posición del sol respecto a los dos hermanos. Y eso eran habilidades que además es que hoy en día todavía campesinos, pescadores, etcétera, bueno, ya gente mayor, ¿no? Porque para la gente joven se ha perdido esto, siguen haciéndolo, y ellos no usan aplicaciones para saber cómo está el mar, siguen usando las técnicas de antes, que era básicamente la observación y una relación muy cercana y casi mística, ¿no? con la naturaleza. Y eso también me hace pensar lo que estabas diciendo tú, ¿no? O el caso que comentábamos del antiguo Egipto, que ellos no tenían como una relación positiva con el impacto de la naturaleza, fuera cual fuera, ¿no? Con su entorno. A mí muchas veces me dicen eso, ¿no? En mi pueblo, cuando pescadores y la gente de mar te dicen eso cuando te quejas, ¿no? Es que hace mal tiempo, no puedo salir a nadar en aguas abiertas porque hay mala mar, ¿no? Y hay gente que te dice eso de es que no hay buena y mala mar, el mar es. Claro. Somos nosotros los humanos, ¿no? Los que decidimos que hoy está malo porque no nos permite hacer lo que queríamos hacer, por ejemplo. Pero no es que el mar esté malo, el mar simplemente es y está, y va cambiando, ¿no? En función de lo que le toca ese día. Y quizá, bueno, ese es también un replanteamiento que a lo mejor tendríamos que hacernos nosotros. Yo siempre sigo quejándome cuando el mar no me da lo que yo quiero, pero siempre me acuerdo, ¿no? De ese concepto que a mí me dicen, ¿no? Y es que es verdad, es que no hay mal tiempo. Al final, el mal tiempo es una construcción nuestra, del hombre moderno, que es cuando el tiempo te obliga a cambiar lo que tú querías hacer y te obliga a adaptarte. Entonces, es que hace mal tiempo porque no puedo hacer lo que yo quiero, ¿no? Pero del antiguo Egipto aprendemos que esto no necesariamente es así.